La mujer que nadie respetó compró el potrero maldito, y lo que encontró adentro cambió todo el rancho. Eso fue lo primero que supo la gente de Ojo de Agua, antes de saber nada más. Que Remedios Garza había comprado el potrero que nadie quería, el que llevaba más de 12 años sin que ningún animal pastara en él tranquilo, el que colindaba con el Ferro Pelón donde, según los viejos, se había ahorcado un peón en tiempos del abuelo de Eliodoro Cantú, y lo que encontró adentro de ese potrero no fue un tesoro ni una veta de plata, ni ninguna de las cosas que la gente de por ahí imagina. Cuando escucha que algo cambió todo el rancho, lo que encontró Remedios Garza adentro de ese potrero fue un caballo. Pero ese caballo vamos a dejarlo para más adelante, porque primero hay que entender quién era Remedios y por qué nadie la respetaba. Y para entender eso, hay que remontarse a cuando su marido Rosendo Garza murió dejándola con 3 hijos, 40 hectáreas de agostadero en el municipio de Jiménez, Chihuahua, y una deuda con el banco que parecía más viva que el propio Rosendo. Jiménez está en el sur del estado, donde el terreno ya no es tan árido como en la cuenca del Conchos, pero tampoco es la tierra fértil que sueñan los que nunca han visto el norte. Es un país de mezquite y gobernadora, de lomeríos café que en agosto se ponen de un verde engañoso que dura hasta octubre, y luego se mueren de golpe cuando llega el primer norte. La gente de ahí es de pocas palabras y mucha memoria. No olvidan las deudas ni los favores, y Remedios Garza tenía de ambos en cantidades que ningún balance podía cuadrar fácilmente. Cuando Rosendo vivía, Remedios era la mujer de Rosendo. Así de simple era el mundo en Ojo de Agua. Los hombres tenían nombre propio y las mujeres tenían el nombre del hombre al que pertenecían. Rosendo era buen vaquero, mal administrador y peor bebedor, pero era hombre, y eso alcanzaba para que la gente lo saludara con respeto en la tienda de don Cipriano. Cuando Rosendo murió de un infarto a los 53 años, Remedios pasó de ser la mujer de Rosendo a ser la viuda de Rosendo, que en ese mundo no es lo mismo ni parecido. La viuda no manda. La viuda aguanta. La viuda vende lo que tiene que vender y acepta lo que le ofrecen, porque no tiene con qué negociar. Y Remedios había aguantado. Durante 7 años había aguantado. Había vendido 15 hectáreas de las 40 al precio que puso Eliodoro Cantú, porque Eliodoro Cantú era el que compraba tierra en esa parte del municipio, y el que no le vendía a Eliodoro esperaba que Eliodoro ya no quisiera comprársela cuando el hambre apretara más. Había criado a sus 3 hijos sola, con trabajo de costura y con lo poco que sacaba de 4 vacas flacas, que pastaban en las 25 hectáreas que le quedaban. Había aprendido a llevar las cuentas porque no había nadie más que las llevara. Había aprendido a negociar con el veterinario el pago de las visitas porque no tenía dinero para pagarlas de contado. Había aprendido a callar cuando Eliodoro Cantú le hablaba como si le estuviera haciendo un favor solo con dignarse a dirigirle la palabra. Lo que Remedios no había aprendido era a pedir permiso para tomar decisiones sobre su propio terreno. Eso fue lo que le costó la reputación en Ojo de Agua. El año que cumplió 58, Remedios tomó la decisión de no renovar el contrato de mediería con el sobrino de Eliodoro, que llevaba 3 temporadas trabajando sus 25 hectáreas a medias y llenando su bolsa más que la de ella, con maña de número y letra chiquita. Lo tomó sin consultar a nadie, sin pedirle opinión al cura, sin llamarle a ninguno de sus cuñados que vivían en Delicias y que nunca se habían preocupado por ella, pero que siempre tenían una opinión lista cuando ella hacía algo que no les parecía. Y tomó otra decisión ese mismo año: comprar el potrero maldito. El potrero maldito eran 17 hectáreas que colindaban con sus 25 por el lado norte, separadas por una cerca de piedra que alguien había levantado hace tanto tiempo que nadie recordaba quién. La cerca era de piedra volcánica apilada sin mezcla, como se hacía en esos rumbos cuando el material sobraba y la mano de obra no costaba nada porque era de los propios peones. Una cerca así, bien apilada, dura más de 100 años, sin caerse si la tierra no se mueve. Esa había durado más de 80 y todavía aguantaba, aunque en algunas partes ya le faltaban piedras y había que tener cuidado con el ganado. Las 17 hectáreas del potrero maldito pertenecían a los herederos de don Abundio Salcedo, que había muerto sin testar y cuyos hijos llevaban 12 años peleándose por la herencia en juzgados de Chihuahua, capital, y sin ponerse de acuerdo en nada excepto en que ninguno quería vivir en Ojo de Agua. La tierra había estado abandonada todo ese tiempo, mal cercada,
sin agua corriente desde que se rompió el tubo que la conectaba con el jagüey del rancho de al lado, con pasto seco y cardos y gobernadora que se había ido comiendo el terreno sin que nadie la rozara. Remedios había estado mirando ese potrero durante 12 años, mirándolo y calculando cuánto costaría arreglarlo, cuánto valía la tierra con todo, y los problemas, qué se podría hacer con 17 hectáreas más que con las 25 que ya tenía. Calculando en silencio porque en Ojo de Agua las mujeres que calculaban en voz alta daban risa o daban lástima, dependiendo del día. Cuando supo que los herederos de Abundio Salcedo finalmente habían llegado a un acuerdo y querían vender de una vez para no seguir pagando abogados, Remedios fue a hablar con el notario de Jiménez antes de que lo supiera nadie más en el rancho. Fue sola un martes por la mañana, con sus papeles en una carpeta de cartón y con el dinero que había ido juntando en 4 años de no gastar en nada que no fuera estrictamente necesario. El dinero no alcanzaba para pagar todo, pero alcanzaba para el enganche y para que el banco le prestara el resto, y Remedios ya había hecho las cuentas de cómo pagar el banco con lo que iba a producir en las 17 hectáreas nuevas. Cuando la gente de Ojo de Agua supo que Remedios Garza había comprado el potrero maldito, hubo 3 reacciones distintas. Los que no le querían mal, se rieron. Los que le tenían algo de respeto negaron con la cabeza y dijeron que la pobre estaba mal del seso. Y Heliodoro Cantú, que llevaba 2 años esperando que los herederos de Abundio se pusieran de acuerdo para comprarlo él, no se rió ni negó con la cabeza. Heliodoro Cantú apretó la quijada y se quedó callado, que en él era peor señal que cualquier cosa que dijera. Heliodoro Cantú tenía 64 años y era el hombre con más tierra en ese municipio después del grupo ganadero que tenía sus oficinas en Chihuahua y que nadie de Ojo de Agua había visto en persona. Tenía 300 hectáreas en diferentes propiedades, 2 camiones, una tienda de abarrotes en el pueblo que proveía a los ranchos del rumbo y una manera de cobrar favores que hacía que la gente prefiriera no recibírselos. No era mala persona en el sentido de que no les pegaba a sus peones, ni los trataba peor que a sus animales, pero era el hombre que ponía el precio de las cosas en ese municipio. Y cuando alguien hacía algo que cambiaba los precios sin pedirle permiso, Heliodoro encontraba la manera de corregirlo. La lógica de Heliodoro era simple y en su mundo era correcta. El orden de las cosas en un rancho tiene que ser mantenido por alguien, y ese alguien tiene que ser el que sabe, el que tiene experiencia, el que lleva años en esto. Una mujer sola, sin marido y sin dinero real, no puede comprar tierra que necesita inversión y trabajo y conocimiento de ganadería. No porque sea mala persona, sino porque no tiene con qué. Si fracasa, pierde lo que tiene. Si fracasa y le debe al banco, pierde más de lo que tenía. El que la deja fracasar sin avisarle, no le está haciendo ningún favor. Esa era la lógica de Heliodoro, y él la creía de verdad. Lo que Heliodoro no había calculado era qué había en el potrero maldito. Remedios lo descubrió el primer día que entró a sus 17 hectáreas nuevas, 8 días después de firmada la escritura. Entró caminando desde la brecha, con sus botas de trabajo y su sombrero de palma que ya tenía el ala doblada de tantos años, con una libreta donde iba anotando el estado de la cerca, los lugares donde había que reponer piedras, la condición del pasto, la cantidad de gobernadora que había que limpiar antes de meter ganado. Entró por la orilla norte y fue caminando hacia el centro del potrero bajo el sol de las 10 de la mañana de un día de junio, que ya calentaba como si fuera agosto. Lo vio antes de que él la viera a ella. Estaba en la parte más baja del potrero, donde el terreno hacía una hondonada natural que en temporada de lluvias se llenaba de agua y que ahora estaba seca y con la tierra cuarteada. Estaba de pie pero con una de las patas traseras apenas tocando el suelo, apenas apuntando con el casco hacia la tierra sin cargar peso en ella. Era oscuro, casi negro, con una marca blanca en la frente en forma de media luna que le daba un aspecto extraño, como si alguien le hubiera dibujado algo en la cara. Tenía el pelo opaco como tierra seca, las costillas marcándose bajo la piel, y una llaga en el cuello del lado izquierdo, que ya no sangraba pero que tampoco había cerrado bien. No tenía pretal ni jáquima ni nada. Estaba solo en ese potrero desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Cuando Remedios se movió hacia él, el caballo levantó la cabeza de golpe, las orejas planas hacia atrás, el blanco del ojo visible lista la pata sana para girar y correr. Pero no corrió. Se quedó quieto, midiendo la distancia
midiendo a la mujer que se había detenido también, que se había quedado parada a unos 20 pasos, sin moverse ni hablar. Así se quedaron los dos un rato largo. El sol de junio en el lomo del caballo. Remedios con su libreta en la mano y sus ojos en el animal. El viento moviendo la gobernadora seca alrededor de los dos. Remedios se agachó, recogió del suelo una piedra chica y la puso en el suelo despacio, sin hacer ruido brusco, como marcando el límite de hasta dónde iba a llegar. Luego se sentó en el suelo ahí nomás donde estaba, con las piernas cruzadas y la libreta en las rodillas, y empezó a escribir sus anotaciones sobre la cerca, como si el caballo no existiera. Escribió durante media hora. El caballo no se movió. Cuando Remedios levantó la vista al final de esa media hora, el caballo había bajado un poco la cabeza y sus orejas ya no estaban planas, sino en posición media, atentas pero sin miedo agudo. Seguía sin cargar el peso en la pata trasera derecha. Remedios guardó la libreta, se levantó despacio sin mirar al caballo directo y se fue caminando de regreso por donde había venido. Ya en la brecha, antes de subirse a su camioneta vieja, que era lo único que había salvado de los años malos, se dio vuelta y miró hacia el potrero. El caballo seguía en la hondonada, mirándola irse. Esa noche, Remedios le dijo a su hijo menor, Camilo, que en el potrero había un caballo. Camilo tenía 26 años y trabajaba en Jiménez en una ferretería de lunes a sábado. Pero los domingos y algunos días de la semana ayudaba a su madre con lo del rancho. Era callado como su padre en lo físico, pero no en lo demás. Tenía la inteligencia de su madre y su misma costumbre de calcular, antes de hablar. ¿De quién es?, preguntó Camilo. De nadie, dijo Remedios. Oh, era de alguien que ya no está. ¿Cómo está? Flaco, una llaga en el cuello, una pata que no carga bien. ¿Quién lo dejó ahí? Eso es lo que voy a averiguar. Lo que averiguó Remedios en los días siguientes, preguntando con cuidado y sin dar muchos detalles, fue una historia que en Ojo de Agua todo el mundo conocía a medias y nadie quería contar completa. El caballo se llamaba, o se había llamado, Cenizo. Lo había tenido uno de los hijos de Abundio Salcedo, el que vivía en Ciudad Juárez, que lo había comprado de Potrillo hace 6 o 7 años, con la idea de tener un caballo para cuando viniera al rancho a visitar a su padre. El potrillo había crecido en ese potrero prácticamente solo, con visitas esporádicas del hijo de Abundio, que no vivía ahí y no entendía de caballos, y con los cuidados mínimos de un peón viejo que trabajaba para la familia, hasta que Abundio murió y los hijos dejaron de pagarle. Pero eso era la historia oficial. La historia que la gente no contaba completa era otra. Había un hombre, Macedonio Trujillo, se llamaba, que había trabajado para los Salcedo algunos años y que, según se decía, había tenido problemas con el hijo de Juárez por dinero que se debían mutuamente. El tipo de deuda que nunca queda clara porque ninguno de los dos fue honesto, desde el principio. Macedonio Trujillo se había ocupado del caballo un tiempo, y Macedonio Trujillo tenía fama de mano pesada, no solo con los animales sino con todo. Cuando se fue, porque al final lo corrieron, aunque nadie decía exactamente por qué, el caballo quedó solo en el potrero. Eso fue hace 4 años. 4 años solo en ese potrero, con la gobernadora y el pasto seco y el jagüey roto, y nadie que lo revisara más que de vez en cuando el peón viejo que le echaba maíz cuando se acordaba y cuando tenía cómo llegar hasta allá. Remedios escuchó todo eso sin decir mucho. Luego fue donde el doctor Armenta, que era el veterinario del municipio y que la conocía desde que ella era joven, y su marido Rosendo todavía vivía. «Hay un caballo en mi potrero nuevo», le dijo. «Necesito que lo revise». El doctor Armenta frunció el ceño. «¿Cuál potrero?» «El de los Salcedo. Ya es mío». Él tardó un momento en procesar eso. «Ah, el potrero maldito. No le digo maldito. ¿Cómo tiene el caballo? Una pata trasera que no carga, una llaga en el cuello, flaco. ¿Me deja acercarme?» Eso habría que verlo. Fueron 2 días después, un jueves por la tarde, cuando el calor ya bajaba un poco, el doctor Armenta en su camioneta y Remedios en la suya. Entraron al potrero por la brecha y Remedios condujo despacio hacia la hondonada donde había visto al caballo la primera vez. Cenizo estaba ahí. Esta vez levantó la cabeza y se movió hacia un costado cuando llegaron las camionetas, pero no corrió. Remedios se bajó primero. Caminó hacia el caballo a la misma distancia de antes. Se agachó y se sentó en el suelo. El doctor Armenta se bajó también, más despacio,
Observando, está esperando que te acerques, dijo en voz baja. No, dijo Remedios, está decidiendo si me deja acercarme. El doctor Armenta se quedó callado, luego se sentó también en el suelo a 1,5 metros de Remedios. Pasaron 10 minutos así. Cenizo los miraba desde unos 15 pasos de distancia, las orejas en posición media respirando sin sobresalto. Luego dio un paso hacia adelante, luego otro. Se detuvo a unos 6 pasos, resopló largo y bajó la cabeza. Eso es buena señal, dijo el doctor Armenta muy quedo. Lo sé, dijo Remedios. El doctor Armenta logró acercarse esa tarde despacio, con paciencia hablándole al caballo en voz baja con ese tono que solo tienen los que han trabajado con animales toda la vida. Pudo revisar la pata trasera derecha y encontró lo que sospechaba. Una lesión vieja en el tendón, no nueva que había cicatrizado mal porque nadie la había tratado cuando era fresca. La llaga en el cuello era también vieja, ya en proceso de cerrarse sola. Lo que más preocupaba era el estado general, bajo de peso con señales de haber estado bajo mucho estrés por mucho tiempo. El pelo sin brillo que tenía era de un animal que no había comido bien en meses. Va a necesitar tratamiento para el tendón, dijo el doctor Armenta cuando regresaron a las camionetas. No va a quedar para trabajo pesado. La lesión está vieja y el tendón no va a responder igual que uno sano. Puede andar, puede trotar tranquilo, pero no va a aguantar el trabajo de un caballo de trabajo de verdad. ¿Va a mejorar? Con cuidado y tiempo, sí. Pero no va a ser lo que hubiera sido si lo hubieran tratado a tiempo. Remedios miró hacia la hondonada donde Cenizo había vuelto a quedar separado, con esa pata casi rozando el suelo. ¿Cuánto tiempo? Para que esté estable y sin dolor, 6 meses. Para que esté bien de peso y de pelo, lo mismo. ¿Cuánto me va a costar? El doctor Armenta hizo sus cuentas en silencio. Luego le dijo el número. Remedios no hizo ningún gesto. Solo asintió lo que no dijo el doctor Armenta, porque no era su negocio decirlo. Era que ese caballo no valía lo que iba a costar componerlo. No en términos de lo que se podía hacer con él después, no para trabajo de rancho, no para reproducción sin saber su historial. Era un caballo viejo en el sentido de que ya había vivido lo peor que le podía pasar, y lo llevaba en el cuerpo. Si Remedios hubiera consultado a cualquier vaquero de Ojo de Agua, le habrían dicho lo mismo. Ese caballo es un problema, no un activo. Tira lo que costó el potrero, más lo que va a costar el veterinario, y pregúntate si saliste ganando. Pero Remedios no consultó a ningún vaquero de Ojo de Agua. En cambio, hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Le puso nombre. Bueno, el nombre ya lo tenía. Cenizo lo habían llamado desde potrillo por el color que tenía cuando era joven, antes de que el pelaje se le oscureciera con los años hasta casi negro. Pero nadie lo llamaba Cenizo desde hacía mucho. Nadie lo llamaba de ninguna manera porque nadie le hablaba. Remedios empezó a llamarle Cenizo desde el segundo día que fue al potrero, cuando llegó con una cubeta de agua y un poco de maíz y lo puso en el suelo a 12 pasos del caballo y se sentó a esperar. Esos primeros días son difíciles de contar porque no ocurrió nada visible, nada que un espectador de afuera pudiera señalar como un momento. Lo que ocurrió fue silencio y paciencia. Y presencia. Remedios llegaba cada mañana a las 7:30, que era cuando ya había luz suficiente para ver bien, pero todavía no calentaba fuerte. Llegaba con agua, con maíz, con algo de heno que el doctor Armenta le había recomendado para ayudar a recuperar el peso. Ponía todo a la misma distancia de siempre, se sentaba en el suelo y esperaba. Cenizo tardó 4 días en acercarse al agua mientras ella estaba sentada. Tardó 8 días en dejarla estar de pie cuando él comía. Tardó 12 días en no levantar la cabeza ni mover las orejas cuando ella daba un paso hacia él. El día 13, Remedios extendió la mano con maíz en la palma y Cenizo la olió desde lejos, sin tocársela. El día 15 la olió de cerca y tomó un grano con los labios, con esa delicadeza que tienen los caballos cuando quieren ser delicados, que es una cosa que los que no los conocen no saben que existe. El día 17, Remedios le puso la mano en el cuello por primera vez. Cenizo tensó todo el cuerpo de golpe, el músculo apretado bajo la palma de ella, listo para alejarse, pero no se alejó, y Remedios no presionó. Solo dejó la mano quieta, sin apretar, sin mover, hasta que sintió que la tensión debajo de su palma empezaba a soltarse muy despacio, como agua que se va filtrando por la tierra. Eso es lo que nadie vio en Ojo de Agua.
Eso es lo que pasó en esas mañanas de junio y julio, en el potrero mientras la gobernadora se secaba más y el sol partía el barro de la hondonada en cuadros perfectos. Lo que pasó fue una negociación lenta y sin palabras entre una mujer que había aprendido a aguantar sin rendirse y un caballo que había aprendido a desconfiar de todo y de todos. Eliodoro Cantú, mientras tanto, había empezado a trabajar, no de manera abierta, porque Eliodoro no era de los que hacen las cosas en público, cuando pueden hacerlas en privado. Pero había hablado con el banco de Jiménez, donde Remedios tenía su préstamo, no para hacer nada ilegal, sino para hacer preguntas. El tipo de preguntas que un hombre con dinero y reputación puede hacer en un banco chico de municipio sin que nadie le diga que no es su negocio. Había averiguado los términos del préstamo, las fechas de pago, el monto, había hecho cuentas y había hablado con don Cipriano, el de la tienda, para que fuera cuidadoso con el crédito de Remedios. No para que se lo negara, eso hubiera sido muy visible. Solo para que fuera cuidadoso, para que no la dejara acumular mucha cuenta, para que le recordara lo que debía con más frecuencia de lo normal. También había hecho correr con discreción la versión de que Remedios Garza había comprado un potrero con un caballo loco que no servía para nada y que iba a gastar en el veterinario, más de lo que valía el animal. Eso no necesitó mucho trabajo, porque parte de ello era verdad, y la verdad a medias corre sola. En Ojo de Agua la gente había empezado a apostar, no con dinero que eso hubiera parecido de mal gusto, sino en conversaciones de la tienda, y después de misa y en los corrales, donde la gente se juntaba a hablar de los precios del ganado. La apuesta era simple. ¿Cuánto tiempo iba a aguantar Remedios antes de que el banco le apretara y tuviera que vender? Las opiniones estaban divididas. Los que apostaban a que aguantaría decían que era terca como mula. Los que apostaban a que no decían que terca sin dinero no alcanza. Camilo, el hijo menor, escuchó esas conversaciones en la ferretería donde trabajaba. Llegó un domingo a buscar a su madre al potrero con la cara seria. «Están apostando en tu contra», le dijo. Remedios no levantó la vista del cuaderno donde estaba anotando los gastos. «¿Cuánto?» «No con dinero, con palabras. Las palabras no me preocupan». Eliodoro Cantú habló con el banco. Esto sí le hizo levantar la vista. «¿Cómo sabes?» «Porque el hermano del cajero trabaja en la ferretería y habla cuando no debe». Remedios cerró el cuaderno. Miró hacia donde Cenizo estaba de pie en la hondonada, ya sin esconder la pata trasera, aunque tampoco la cargaba del todo bien todavía. ¿Qué dijo en el banco? Preguntas. Nada más preguntas. Pero el tipo de preguntas que hacen que el banco empiece a mirar el expediente con otros ojos. Mi expediente está limpio. Todos los pagos al corriente. Por ahora, Remedios guardó silencio un momento. Luego dijo: «¿Cuánto dinero tienes ahorrado, Camilo?» Camilo parpadeó. «¿Para qué?» «Para lo que pueda necesitarse, no para meterlo en este proyecto. Para tenerlo disponible si el banco empieza a hacer ruido». Camilo le dijo la cifra. Era poco, pero era algo. Remedios asintió y volvió a abrir el cuaderno. «No te preocupes tú del banco», dijo. «Yo sé cuándo apretar». Lo que Camilo no sabía, y lo que Remedios tampoco le dijo ese día, era que ella ya había hablado con otra persona. Había hablado con la señora Eulalia Bracamontes, que era la viuda del contador del municipio y que desde que enviudó había seguido llevando las cuentas de 3 o 4 negocios del pueblo sin que nadie lo supiera bien. Porque en Ojo de Agua, una mujer que lleva cuentas ajenas no es contadora, sino chismosa, según la clasificación popular. Remedios y Eulalia se conocían desde la escuela. No eran amigas en el sentido de visitarse y tomarse café, que eso no era el estilo de ninguna de las dos. Eran el tipo de mujeres que se conocen de toda la vida y que cuando necesitan algo van directamente a pedírselo a la otra, sin rodeos. Remedios había ido a ver a Eulalia con su cuaderno de cuentas y sus estados de cuenta del banco, y Eulalia había revisado todo durante una tarde y había dicho lo que Remedios sospechaba. El préstamo era manejable si los pagos seguían al corriente y si los ingresos proyectados del potrero nuevo llegaban en los plazos calculados. El problema era el caballo, no porque costara demasiado, sino porque no producía. Era un egreso puro sin ningún ingreso esperado. «¿Para qué lo estás componiendo?», le preguntó Eulalia. «Porque está en mi potrero». Eso no es razón financiera. No estoy buscando razón financiera.
Eulalia la miró un momento. ¿Qué estás buscando? Remedios tardó en responder. Todavía no lo sé bien, pero lo voy a saber. Eulalia asintió despacio. Era el tipo de respuesta que entendía, aunque no pudiera meterla en una columna de su hoja de cálculo. El doctor Amenta llegaba cada 10 días a revisar a Cenizo. Los primeros 2 meses el trabajo fue principalmente de alimentación y de tratar la llaga del cuello, que tardó 6 semanas en cerrar completamente. La pata trasera necesitó inyecciones en el tendón y vendaje y reposo. Y el reposo fue el problema más difícil, porque un caballo que no se mueve se pone nervioso y nervioso era lo último que Cenizo necesitaba. Pero Cenizo no se puso nervioso, o se puso, pero de una manera diferente a lo esperado. Se ponía inquieto cuando Remedios no aparecía por la mañana y se calmaba cuando llegaba. El doctor Armenta lo notó en la segunda visita y se lo comentó a ella con cuidado, como si no quisiera decir algo que pudiera interpretarse como elogio. El caballo la reconoce. Claro, dijo Remedios. No, me refiero a que la reconoce de manera particular. Hay caballos que reconocen a quien les da de comer y ya. Este hace algo diferente cuando usted llega. ¿Qué hace? Baja la cabeza. Remedios sabía lo que eso significaba para un caballo traumatizado. Bajar la cabeza era soltar tensión. Soltar tensión era confiar. Confiar era lo más difícil que podía hacer ese animal después de lo que había vivido. ¿Quieres saber algo?, dijo el doctor Armenta, que era un hombre de pocas palabras, pero que cuando hablaba valía la pena escuchar. Llevo 20 años trabajando con caballos en este municipio. He visto caballos maltratados. He visto caballos que nunca vuelven, que están tan quebrados por dentro que lo único que puedes hacer es mantenerlos en pie y sin dolor, pero ya sin confianza, ya sin esa cosa que hace que un caballo sea un caballo, y no solo un animal sobre 4 patas. Y he visto caballos que vuelven, no muchos, y los que vuelven porque alguien entendió cómo. Se detuvo ahí. Remedios esperó. «Usted entiende cómo», dijo el doctor Armenta. Fue la tercera revelación de esa historia, aunque en ese momento nadie en Ojo de Agua sabía que había una historia. Era solo una viuda comprando un potrero problemático y gastando dinero en un caballo que no servía. Eso era lo que se veía desde afuera. Lo que no se veía era que Cenizo había empezado a cambiar. No de golpe, no en un día, no de la manera que ocurre en las historias que se cuentan rápido. De la manera que ocurre en la realidad del campo. Lento, acumulado, casi imperceptible semana a semana, pero visible cuando miraban un mes atrás. El pelo fue siendo lo primero. De tierra apagada fue ganando un brillo oscuro que hacía que la marca blanca de la frente resaltara más, como si esa media luna hubiera estado escondida todo ese tiempo, y apenas ahora saliera. Este experimento es aliento por la pata trasera, y su permanente pensamiento es aliento. Es aliento por la pata trasera, y su permanente por la pata trasera. Este experimento es aliento por la pata trasera, y su permanente por la pata trasera. Este experimento es aliento por la pata trasera. Este experimento por la pata trasera. El peso llegó después, llenando los espacios entre las costillas, redondeando la grupa, dando al cuello una curva que antes no tenía. La pata tardó más, tardó lo que el doctor Armenta había dicho, 6 meses para estar estable sin dolor. En ese tiempo Cenizo caminaba poco y despacio, y Remedios no lo apuraba. Le dejaba el espacio del potrero para que se moviera a su ritmo. Lo acompañaba en sus caminatas lentas a veces, caminando a su lado sin tocarlo, sin jalarlo, sin decirle a dónde ir, solo yendo con él. Fue en esas caminatas donde Remedios empezó a entender para qué era Cenizo. No para trabajo de rancho, que el doctor tenía razón en que la pata no iba a aguantar trabajo pesado. No para reproducción, que sin historial conocido era un riesgo que no valía la pena correr. Para algo más difícil de explicar y más difícil de meter en una columna de cuentas. Cenizo era la prueba de que las cosas que parecen perdidas no siempre lo están. Que el tiempo y la paciencia y el trato correcto pueden devolver a un ser vivo lo que otro ser humano le quitó. Que hay una diferencia entre lo que un animal es y lo que el maltrato hizo de él. Y que esa diferencia importa. Eso no era algo que Remedios dijera en voz alta. No era su estilo explicar las cosas que sentía, pero era lo que estaba aprendiendo en esas mañanas en el potrero. Y era lo que sin saber ella todavía iba a cambiar todo lo que venía. En octubre, cuando el primer norte bajó de la sierra,
y el viento empezó a tener ese filo seco que parte los labios si no te cuidas, Heliodoro Cantú decidió que era tiempo de mover sus piezas. Heliodoro no era un hombre que actuara sin información. Había esperado para ver si los pagos de Remedios al banco empezaban a fallar. No habían fallado. Había esperado para ver si el gasto del veterinario la ponía en aprietos. No la había puesto, o si la ponía ella lo disimulaba bien. Había esperado para ver si la gente del rancho empezaba a hablar mal de ella y a no querer hacer tratos. La gente hablaba, sí, pero tampoco le cerraba las puertas. Lo que Heliodoro no podía tolerar no era que Remedios estuviera fallando. Era que no estaba fallando. Era que una mujer sola sin marido y sin el respaldo de ningún hombre con peso en la comunidad estaba haciendo funcionar un proyecto que él había dicho que no podía funcionar. Cada semana que pasaba sin que ella cayera era una semana en que alguien en Ojo de Agua podía empezar a pensar que Heliodoro se había equivocado. Y Heliodoro Cantú no se equivocaba, no en su propio municipio. La reunión fue en la tienda de don Cipriano un jueves en la tarde, con 4 hombres además de Heliodoro, el presidente de la Junta de Aguas del municipio, el dueño de los terrenos que colindaban con el potrero nuevo de Remedios por el lado poniente, el sobrino que Remedios había sacado del contrato de mediería, y don Cipriano mismo. No fue una reunión formal, fue una conversación entre hombres que se conocen y que comparten intereses, el tipo de conversación que no se anuncia y no se registra en ningún acta, pero que mueve cosas. Lo que salió de esa conversación fue lo siguiente. El presidente de la Junta de Aguas iba a revisar el derecho de agua del potrero nuevo de Remedios. La escritura decía que el potrero tenía derecho a la toma del jagüey que estaba en el lado norte, pero ese derecho venía de un acuerdo verbal de años atrás entre Abundio Salcedo y el dueño del jagüey, que había muerto hacía 5 años y cuyos herederos vivían en Monterrey, y no sabían nada de ningún acuerdo verbal. El derecho de agua no estaba en escritura pública. Si no estaba en escritura pública, no era un derecho reconocido. Si no era un derecho reconocido, Remedios no tenía acceso legal al agua que necesitaba para ese potrero. Sin agua, 17 hectáreas de agostadero en esa zona no valen mucho. Sin agua en esa zona, en la temporada de secas que va de octubre a mayo, el ganado que metiera Remedios en ese potrero iba a necesitar agua de otra parte, lo que significaba costo de acarreo o dependencia de que alguien se la vendiera. Y quien vendía agua en ese municipio era, entre otros, Heliodoro Cantú. Fue Eulalia quien se enteró primero, 3 días después de esa reunión en la tienda. Uno de los hombres que había estado ahí tenía una deuda vieja con el contador difunto, el marido de Eulalia, y le tenía respeto a la viuda, aunque no se lo hubiera dicho nunca. Le mandó razón a través de su empleada en pocas palabras y sin firma que revisaran el derecho de agua del potrero que había movimiento. Eulalia fue esa misma tarde a donde Remedios, no en el potrero sino en su casa, que era la primera vez que iba. Le dijo lo que sabía en exactamente las palabras con que lo había recibido. Pocas, directas, sin adorno. Remedios escuchó todo sin interrumpir. Cuando Eulalia terminó, dijo: «¿Tienes tiempo?» «¿Para qué?» «Para ayudarme a revisar los documentos de la compraventa. Esta noche». Eran las 6 de la tarde. «Sí, tengo tiempo». Estuvieron hasta la 1 de la mañana con los documentos extendidos en la mesa de la cocina de Remedios, bajo la luz amarilla del foco que era lo mejor que había ahí. Eulalia leyó cada hoja. Remedios le fue explicando lo que recordaba de cada cosa que firmó y lo que el notario le había dicho. El derecho de agua no estaba en la escritura. Eso era cierto. Pero había algo más. Había una cláusula en el contrato de compraventa que decía que el vendedor declaraba que la propiedad estaba libre de gravámenes y con todos los derechos de uso correspondientes a su designación como agostadero. Si el derecho de agua no existía, el vendedor había vendido algo que no era lo que declaró. Eso era un problema para el vendedor, que eran los herederos de Abundio en Juárez, pero también era un argumento legal para Remedios si el banco quería usar el tema del agua para presionarla. Más importante, había una nota al margen en uno de los documentos escrita a mano por el notario, que hacía referencia a derechos de toma compartida según costumbre de la zona. No era una cláusula legal completa, pero era un rastro que había que seguir antes de que alguien lo borrara. «Necesitas un abogado», dijo Eulalia. «No tengo dinero para abogado».
¿Conoces a alguien en Chihuahua que sea abogado? Remedios pensó un momento. El primo de Rosendo estudió Derecho. No sé si ejerce todavía. Llámale mañana. El primo de Rosendo se llamaba Abundio también, igual que el difunto dueño del potrero, pero sin ninguna relación con él. Solo que ese nombre había sido popular en esa región por alguna razón que nadie recordaba ya. Abundio Garza vivía en Chihuahua y ejercía en un despacho chico que llevaba junto con otra abogada. No era rico, pero tampoco era pobre. Y le tenía algo de gratitud a Remedios, porque cuando Rosendo vivía y él estaba empezando su carrera, Rosendo le había prestado dinero una vez sin hacer pregunta ni cobrar interés. Remedios le llamó a las 8 de la mañana del viernes. Le explicó la situación en 15 minutos con los documentos frente a ella, para citar los números de página exactos. Abundio Garza escuchó todo sin interrumpir, como buen abogado. El asunto del derecho de agua puede trabajarse, dijo cuando ella terminó. La nota del notario es débil, pero no es nada. Y la cláusula de garantía de la compraventa te da pie para exigir que los herederos de Abundio Salcedo resuelvan el derecho antes de que se te cobre cualquier consecuencia. ¿Cuánto tiempo me toma eso? Meses. Si lo hacemos bien, 3 meses para tener algo sólido. Y mientras tanto no te quites. Si te quitas, les das razón. No me voy a quitar, dijo Remedios. Había algo más que Remedios no había contado aún en esta historia. Algo que venía cargando desde antes de comprar el potrero y que solo en esos días empezó a entender que era parte de todo esto. Era algo que tenía que ver con Rosendo, con su marido muerto y con la manera en que él había vivido y en que ella había vivido con él. Rosendo Garza había sido un hombre que necesitaba el respaldo de los demás para sentirse seguro. No era malo, que eso ya quedó dicho, pero era el tipo de hombre que consultaba cada decisión con alguien, que necesitaba que otro le dijera que estaba bien antes de actuar, que le tenía miedo al error más que a la inacción. Y en ese miedo al error, había metido a Remedios en más de una situación difícil, porque había veces en que no decidir a tiempo era peor que decidir mal. La deuda con el banco que Remedios heredó cuando Rosendo murió no era producto de la mala suerte, ni de una enfermedad, ni de una sequía particularmente mala. Era producto de años de Rosendo, esperando que alguien le dijera qué hacer con sus tierras mientras los años pasaban y las tierras producían menos de lo que podían, porque nadie las trabajaba con un plan. Remedios lo había visto. Había tratado de hablar con él. Rosendo la había escuchado a medias y luego había ido a hablar con Eliodoro Cantú, que siempre tenía una opinión y que siempre salía ganando algo con sus opiniones. Eso era el defecto de Remedios también, aunque ella tardó en reconocerlo. Había dejado que Rosendo hiciera eso. Había visto cómo Eliodoro Cantú iba siendo el que tomaba las decisiones en su rancho a través de las consultas de Rosendo y no había dicho nada en voz alta lo suficientemente fuerte. No porque no supiera lo que estaba pasando, sino porque decirlo en voz alta hubiera significado un conflicto con Rosendo, que ella no estaba segura de poder manejar sin romper algo que no quería romper. Eso la había puesto donde estaba. Eso era su parte en la historia. No era víctima pura. Había callado cuando debía haber hablado. Y ese silencio tenía peso. Reconocer eso no la hacía sentir mejor. La hacía sentir más clara. Y esa claridad era lo que necesitaba para lo que venía. Fenizo, mientras todo eso pasaba en el mundo de los papeles y las reuniones en la tienda, seguía mejorando. Para noviembre ya cargaba la pata trasera con normalidad cuando caminaba despacio. Todavía cojeaba si trotaba, pero el doctor Armenta dijo que eso podía mejorar más con tiempo y que en todo caso era funcional. No estaba en dolor, el pelo estaba brillante, el peso era bueno, las costillas ya no se marcaban. Y había algo más que el doctor Armenta notó en la visita de noviembre y que le comentó a Remedios mientras guardaba sus cosas en la bolsa de cuero que llevaba desde hacía 20 años. Este caballo ya no tiene miedo de las personas. No de todas las personas, dijo Remedios. No, tiene razón. No de usted. De usted tampoco. Ya le deja hacer todo lo que necesita sin problema. De mí acepta el trabajo porque ya me asoció con que no duele y con que después se siente mejor. El doctor Armenta cerró la bolsa. De usted acepta más que eso. Remedios no respondió. Estaba mirando a Fenizo, que estaba de pie cerca de la cerca de piedra, con la cabeza hacia adelante
y las orejas apuntando hacia el otro lado del potrero, donde una codorniz había salido de entre los matorrales de Gobernadora. El viento norte estaba trayendo ese frío seco que en noviembre baja de la sierra y que huele a tierra fría y a mezquite dormido. Cenizo levantó las narinas hacia el viento y resopló largo y tranquilo, sin tensión. «Cenizo», dijo Remedios en voz normal, no gritando. El caballo giró la cabeza hacia ella, las orejas adelante. Luego caminó hacia ella despacio con esa pata que todavía no pisaba del todo igual, pero que pisaba. Y se detuvo a un paso de distancia y metió el hocico hacia la mano de ella buscando el maíz que ella a veces traía y a veces no. No traía ese día. Remedios le puso la palma en la frente, entre los ojos, sobre la marca blanca en forma de media luna. El doctor Amenta, que había visto muchas cosas en 20 años trabajando con animales en ese municipio, se quedó callado y luego dijo en voz muy baja: «Válame». El enfrentamiento con Heliodoro Cantú no fue una pelea de hombres en un corral, que eso hubiera sido más sencillo. Fue el tipo de enfrentamiento que se da en los juzgados y en las notarías y en las oficinas del banco, con papel y firma, que es más lento y más frío, pero que duele igual o más cuando te toca el lado que pierde. Abundio Garza, el primo abogado, presentó en diciembre un escrito al banco haciendo constar que el derecho de agua del potrero estaba en proceso de regularización y que cualquier acción del banco basada en ese argumento antes de que el proceso terminara sería impugnable. El banco, que era un banco chico de municipio con más interés en que los préstamos se pagaran que en pleitos con abogados de la capital, llamó a Heliodoro Canto a una reunión discreta y le dijo que preferían mantenerse fuera de ese asunto. Heliodoro salió de esa reunión con la cara que ponía cuando algo no salía como planeaba, impasible, sin señal visible de nada, solo los ojos un poco más quietos de lo normal. El sobrino desplazado de la mediería, que se llamaba Gregorio y que tenía 30 años y un enojo fresco todavía por haber perdido el contrato, fue menos discreto. Fue a ver a Remedios un sábado por la mañana a su rancho, con su camioneta nueva, que era lo que más quería en este mundo, y con la convicción de quien cree que el enojo es argumento suficiente. «Me debes la temporada que perdí», le dijo parado en el patio de entrada, sin bajarse del vehículo. Remedios estaba barriendo el corredor de su casa. No dejó de barrer. «No te debo nada, Gregorio. Teníamos trato. Teníamos contrato con fecha de vencimiento. Se venció. Eso no es deuda. Mi tío va a saber esto. Tu tío ya lo sabe todo. Lleva meses sabiéndolo». Gregorio no tenía respuesta para eso. Se quedó un momento sin decir nada, y en ese silencio se vio exactamente lo que era. Un hombre joven acostumbrado a que el apellido de su tío fuera argumento suficiente, enfrentando a una mujer que no le tenía miedo a ese apellido. «Cuídate, señora», dijo al final, con el tono que usan los que amenazan sin tener exactamente claro cuál es su amenaza. «Tú también», dijo Remedios, y siguió barriendo. Fue Camilo quien escuchó lo que pasó 2 semanas después de esa visita. Lo escuchó en la ferretería, de boca del hermano del cajero del banco, que esta vez hablaba porque genuinamente le parecía injusto lo que había visto. Gregorio había ido al banco también, no a pedir información como su tío, sino a ofrecer algo. Estaba dispuesto a comprar el préstamo de Remedios, si el banco lo transfería, a un precio que le convenía al banco porque era el valor nominal, más un poco. Si el banco aceptaba, Gregorio se convertía en el acreedor de Remedios, lo que significaba que los términos del préstamo quedaban en sus manos. Y Gregorio, que no había inventado esa idea sino que la había recibido de su tío como instrucción disfrazada de sugerencia, sabía exactamente qué términos iba a cambiar. El banco, que había dicho que prefería mantenerse fuera del asunto, aquí vaciló. No por maldad, sino porque era una oferta legalmente limpia, y porque el banco necesitaba liquidez en ese momento por razones que no tenían nada que ver con Remedios Garza ni con Heliodoro Cantú. Camilo llegó al potrero con esa noticia un domingo antes del amanecer, cuando Remedios ya estaba ahí con Cenizo, que en esos días la acompañaba desde que ella llegaba hasta que se iba, caminando con ella por el perímetro del potrero como si fuera su trabajo. Camilo le contó todo. Remedios lo escuchó. Luego se quedó en silencio un rato con la mano en el cuello de Cenizo. El cielo todavía tenía ese morado oscuro que tiene antes de que rompa el alba, y el frío seco de diciembre era el más frío que había habido ese año. En el mezquite de la esquina norte había una lechuza que llevaba 2 semanas durmiendo ahí de día y cazando de noche,
y se escuchaba en el silencio el ruido de sus alas alejándose al fondo del potrero. «¿Cuánto tienes ahorrado?», te pregunté en octubre. Dijo Remedios. «Lo que te dije. Y yo tengo lo mío». «¿Cuánto suma?». Camilo lo calculó en voz alta. Sumaba casi exactamente la mitad del préstamo. Si pagamos la mitad de contado antes de que el banco decida, el banco no tiene incentivo de vender el préstamo, dijo Remedios. Un préstamo pagado a la mitad con pagos al corriente vale más como cliente fijo que como venta rápida a un privado. Camilo la miró en la oscuridad. «¿Cómo sabes eso?». «Porque Eulalia me lo explicó. Tienes cita en el banco, el lunes por la mañana». Camilo tardó un momento. «Eso es todo mi ahorro. Lo sé, te lo voy a pagar. No me preocupa que me lo pagues. Me preocupa si es la decisión correcta». Remedios miró hacia el potrero. Cenizo se había alejado un poco y estaba arrancando pasto seco con sus labios en el borde de la hondonada, con esa paciencia que tienen los caballos cuando comen, como si el tiempo no existiera. «¿Ves a Cenizo?», dijo Remedios. «Sí. Cuando lo encontré en este potrero, llevaba 4 años solo. 4 años de que nadie lo mirara bien. 4 años de que nadie le pusiera nombre, ni le hablara, ni se sentara cerca de él. Y seguía en pie. No bien, pero en pie». Hizo una pausa. «Lo que Eliodoro Cantú lleva meses intentando es lo mismo que le hicieron a ese caballo. Dejarlo solo hasta que se caiga. No va a funcionar con el caballo. No va a funcionar conmigo». El lunes por la mañana, Remedios y Camilo fueron juntos al banco de Jiménez. Llevaban el dinero y llevaban a Abundio Garza por teléfono, listo para hablar si era necesario. No fue necesario. El gerente del banco, que se llamaba Primitivo Salas, y que era un hombre de 40 y tantos años que había llegado a ese cargo, siendo honesto en un sistema que no siempre lo premia, escuchó la propuesta de pago parcial y reconoció lo que era. Una señal de que la deudora estaba comprometida y tenía recursos. La oferta de Gregorio quedó sin respuesta del banco ese mismo día. Cuando Eliodoro Cantú se enteró, fue al banco a hablar con Primitivo Salas en persona. Fue sin cita, lo que ya era una señal de que estaba más molesto de lo que mostraba. Primitivo Salas lo recibió con cortesía y le explicó que las decisiones de cartera del banco no eran tema de conversación con terceros. Lo dijo con amabilidad, pero sin dejar espacio para negociación. Eliodoro salió del banco, subió a su camioneta y manejó de regreso a su rancho sin decirle nada a nadie. En su rancho pasó 2 días sin salir y sin recibir visitas, que era lo que hacía cuando necesitaba pensar. Al tercer día llamó a su hermano mayor, que vivía en Delicias y que era el único hombre a quien Eliodoro consultaba algo. La conversación duró media hora. El hermano mayor de Eliodoro se llamaba Próspero y tenía 68 años y una sabiduría que venía de haber cometido más errores que Eliodoro y haber sobrevivido a todos. «¿Cuánto te importa ese potrero?», le preguntó Próspero. «Ya no es el potrero», dijo Eliodoro. «¿Entonces qué es?». Eliodoro tardó en responder. «Es que yo dije que no podía funcionar». Próspero no dijo nada por un momento. Luego dijo: «¿Y está funcionando?». «De momento está funcionando». Eliodoro no respondió eso. Próspero lo conocía desde que nació y sabía que cuando Eliodoro no respondía a una pregunta era porque la respuesta no le gustaba. «Ya perdiste esta», dijo Próspero. «Perdiste desde el principio porque peleaste por orgullo y no por negocio. El potrero no te hacía falta. Lo que no podías tolerar era que alguien hiciera algo sin pedirte permiso y le saliera bien. Ella no tiene experiencia. La está adquiriendo. Y la está adquiriendo sin pedirte nada». Silencio en la línea. «¿Qué quieres que te diga, Eliodoro?», dijo Próspero. «Que la mujer se equivocó». «No se equivocó. Que el banco debería haberle hecho caso a tu sobrino. Gracias a Dios que no le hizo caso, porque eso sí hubiera sido un problema legal del tamaño de una casa. Suéltala. Hay cosas que se sueltan y hay cosas que se aguantan y hay que saber cuál es cuál». Eliodoro Cantú colgó el teléfono sin decir si iba a hacer lo que su hermano le decía o no. Pero esa noche durmió mejor que en los 2 días anteriores, lo que quería decir algo aunque no estuviera listo para admitirlo. En enero comenzó la parte más difícil para Remedios, que no fue la parte de los documentos ni la del banco, sino la parte de la tierra, con el derecho de agua todavía en proceso,
y con el dinero de los ahorros de Camilo ya comprometido en el banco, los primeros meses del año nuevo fueron los más ajustados económicamente de todo el proceso. El potrero nuevo necesitaba trabajo limpiar la gobernadora para que el pasto pudiera crecer, revisar y reparar la cerca de piedra, instalar un bebedero provisional mientras el derecho de agua quedaba resuelto. La gobernadora es una planta de arbustillo bajo que cuando crece sin control puede cubrir un agostadero completo en pocos años, y que si no se limpia periódicamente desplaza el pasto nativo. En el potrero de los Salcedo llevaba 12 años sin limpiarse. Remedios y Camilo la limpiaron a mano y con machete durante 3 semanas de enero, trabajando desde que había luz hasta que ya no la había, con los brazos marcados de rasguños porque la gobernadora tiene ramas finas que cortan igual que alambre delgado, si no tienes cuidado. Al final de las 3 semanas, el potrero parecía diferente, más espacio visible, el terreno respirando de otra manera, los mezquites que habían estado medio ahogados por el arbusto ahora con más espacio alrededor de las raíces. La cerca de piedra necesitó 10 días más. Las partes donde faltaban piedras eran 4 tramos de distinta longitud, el más largo de unos 12 metros. Remedios sabía poner cerca de piedra porque la había visto hacer desde niña y porque había reparado la cerca de sus 25 hectáreas sola más de una vez. Es trabajo que no tiene secreto, pero que tiene técnica. La piedra de base tiene que ser la más grande y la más plana, asentada en tierra firme, sin relleno de tierra suelta debajo, porque la tierra suelta cede con las lluvias. Las piedras del medio van alternadas para que los huecos de una capa queden cubiertos por la piedra de la capa siguiente. La piedra de remate va plana también y no demasiado grande para que el viento no la tire. Camilo nunca había puesto cerca de piedra. Su madre le fue enseñando mientras trabajaban, no con explicaciones largas, sino señalando con el dedo: esa va ahí, esa otra date vuelta y ponla al revés. Fíjate cómo encajan. Al final de la semana, Camilo ponía tramos él solo y Remedios solo lo revisaba al terminar. Cenizo miraba todo ese trabajo desde el potrero. A veces se acercaba a la cerca mientras Remedios trabajaba en ella y se quedaba al otro lado con las orejas adelante, observando. Remedios le hablaba mientras trabajaba, no contándole cosas sino diciéndole cómo iba el trabajo, que esa piedra era la más cabezuda que había levantado en su vida, que el tramo del lado norte quedaba más parejo que el del poniente. Cosas así. Cenizo escuchaba con las orejas atentas y de vez en cuando resoplaba. El derecho de agua quedó regularizado en febrero. Abundio Garza lo logró en 2 meses y medio, un poco menos de los 3 que había calculado. El mecanismo fue el siguiente. Los herederos de Abundio Salcedo, una vez notificados de que habían vendido la propiedad declarándola con derechos que no estaban en escritura pública, prefirieron resolver el asunto a pagar las consecuencias legales de haberla vendido. Sin esos derechos, pagaron para regularizar el derecho de agua ante la Junta del municipio, que fue exactamente lo que Abundio Garza había calculado que pasaría. El día que llegó la notificación oficial, Remedios fue al potrero y se la leyó a Cenizo en voz alta, parada junto a él con el papel en la mano. Era ridículo, y ella lo sabía. Lo hizo de todas formas. Para marzo, el potrero tenía pasto verde en las partes donde la gobernadora había sido limpiada. El bebedero provisional funcionaba con agua del Jagüey, y Remedios había metido 12 becerros a pastar. No era el ganado que había planeado originalmente que iba a ser más, pero era lo que alcanzaba con los recursos disponibles, y era suficiente para empezar a ver ingresos reales. Eliodoro Cantú, que en enero había empezado a retirarse del campo sin anunciarlo, para marzo ya no hacía ningún movimiento relacionado con Remedios. Seguía siendo el hombre con más tierra del municipio y seguía poniendo el precio de muchas cosas, pero ya no estaba poniendo el peso de su nombre contra el potrero de Remedios. Fue su hermano Próspero quien hizo el gesto que nadie esperaba. Llegó a Ojo de Agua a principios de marzo, que era la primera vez que Próspero visitaba el rancho de su hermano en 2 años, y pidió que lo llevaran a ver el potrero de Remedios. No a Remedios, sino al potrero. Quería ver el trabajo. Eliodoro lo llevó en su camioneta en silencio, sin saber bien qué iba a pasar. Pararon en la brecha y miraron desde afuera. El potrero se veía diferente de lo que Eliodoro recordaba, más limpio, más vivo. Los becerros pastando en los puntos donde el pasto estaba más verde. La cerca de piedra recién reparada con la piedra nueva que todavía tenía un color diferente a la vieja.
y en el centro del potrero Cenizo, de pie en la hondonada donde siempre estaba con el pelo negro brillando bajo el sol de marzo, la marca blanca de la frente visible desde la brecha. «Ese caballo», dijo Próspero. «¿Qué tiene?», dijo Eliodoro. «Lo vi hace como 6 años en el rancho de los Alcedo. Estaba en pésimas condiciones ya desde entonces». Próspero lo miró un momento más. Lo compusieron. Eliodoro no dijo nada. «Así está el potrero también», dijo Próspero. «Lo compusieron». Siguieron en silencio otro momento. Luego Próspero se volvió hacia su hermano. «Yo que tú», la saludaba. Eliodoro arrancó la camioneta. Tardó 2 semanas más en hacer lo que su hermano le dijo, pero al final lo hizo. Se cruzó con Remedios un martes en la tienda de don Cipriano y le dijo: «Ese potrero quedó bien». Remedios lo miró. No lo miró con triunfo ni con rencor. Lo miró como mira la gente del campo cuando alguien dice algo, que los dos saben que costó mucho decir. «Gracias», dijo. Eso fue todo. 2 palabras de él y una de ella. «Pon 2 árbaros de él y una de ella. Per podéis abatecer, no podéis ella. Con caballo con el color precisiona, con el barrio con corteza, provechando el para por el problema. Del para por al barrio con 3. Del para por al el». En Ojo de Agua eso valió más que un discurso. Lo que cambió en el rancho después de eso no fue visible de un día para otro. Fue gradual, como todo lo que vale la pena en el campo. La gente que había apostado que Remedios iba a caer dejó de hacer ese comentario cuando la conversación salía del tema. El banco de Jiménez, cuyo gerente Primitivo Salas era del tipo que aprende de lo que ve, empezó a tratar a Remedios como lo que era, una cliente confiable. Camilo recuperó sus ahorros en julio cuando los becerros se vendieron y el balance final del primer semestre del potrero nuevo cerró en negro, ajustado pero en negro. Don Cipriano, que había sido parte de la reunión donde se habló de apretarle el crédito a Remedios, nunca le dijo nada al respecto, pero empezó a saludarla por su nombre cuando entraba a la tienda, que antes no hacía. Es un detalle chico. En ese mundo, los detalles chicos son todo. Para mayo del año siguiente, cuando el potrero maldito llevaba casi exactamente 12 meses de ser el potrero nuevo de Remedios Garza, llegó algo que nadie esperaba. Llegó en forma de una llamada telefónica de un rancho de Sonora, de un hombre que criaba caballos y que había escuchado de Cenizo a través del doctor Armenta, que sin proponérselo había contado la historia del caballo en una reunión de veterinarios en Chihuahua capital, como ejemplo de recuperación de animal traumatizado. El hombre de Sonora tenía una yegua que había pasado por algo similar a lo de Cenizo, maltratada por manos malas en su juventud, desconfiada de todo, que no dejaba que nadie se le acercara. Sus veterinarios habían hecho lo que podían con ella en términos médicos, pero el problema ya no era médico. Era el otro tipo de problema, el que no tiene nombre técnico. Quería saber cómo había hecho Remedios con Cenizo. Remedios escuchó la pregunta al teléfono durante un momento sin decir nada. Luego dijo: «¿Cuánto tiempo tiene usted?» «Para aprender lo que necesite aprender, el que haga falta. No se aprende en una llamada. ¿Me deja ir a verla?» Remedios miró por la ventana hacia el potrero. Cenizo estaba de pie junto a la cerca de piedra del norte, con las orejas adelante mirando hacia la brecha como si estuviera esperando algo, que a veces hacía eso y ella nunca había podido decidir si era casualidad o si el caballo tenía mejor reloj interno que ella. «Puede venir», dijo Remedios, «pero venga a trabajar, no a mirar». El hombre de Sonora se llamaba Isaías Murrieta, tenía 55 años y era un hombre serio que sí fue a trabajar. Llegó un lunes por la madrugada en su propia camioneta con sus herramientas y sin pretensiones. Pasó 3 días en el potrero, durmiendo en casa de Remedios en el cuarto que había sido de su hijo mayor antes de que se casara y se fuera a Chihuahua. Observó cómo Remedios trabajaba con Cenizo. Trabajó con ella en el potrero, sin que ninguno de los dos hablara mucho porque en el campo el trabajo habla por sí mismo, y las personas que saben trabajar lo saben. Al tercer día, sentados a la mesa de la cocina después de cenar, Isaías Murrieta le hizo una pregunta. ¿Usted le cobra a alguien por enseñarle esto que hace con los caballos? Remedios lo miró. ¿Cobrar por qué? No hay escuela de esto. Podría haber una. Remedios guardó silencio. Esa idea nunca se le había ocurrido de esa manera. Había pensado en el potrero, en el ganado, en los pagos del banco,
en cenizo en cada problema concreto que tenía frente a ella. No había pensado en que lo que estaba haciendo pudiera ser algo que otros quisieran aprender formalmente. No sería una escuela, dijo al final despacio, como quien está pensando en voz alta. Sería trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la escuela el que viene aprende lo que el maestro decide enseñar. En el trabajo, el que viene aprende lo que el trabajo necesita que haga. Isaías Murrieta asintió. Eso lo entendía perfectamente. Le interesa intentarlo, dijo. Déjeme pensar. Pensó durante las 2 semanas siguientes. Habló con Eulalia, que hizo los números. Habló con Camilo, que escuchó y luego dijo que si su madre creía que era posible, era posible. Habló con el doctor Armenta, que dijo que llevaba tiempo pensando que algo así hacía falta en esa región, porque los casos de caballos maltratados, que no eran casos médicos sino de otro tipo, eran más frecuentes de lo que la gente creía. No habló con Eliodoro Cantú, no porque le guardara rencor, sino porque ya no necesitaba su opinión. En junio, exactamente un año después de que Remedios entrara por primera vez a su potrero nuevo y encontrara a Cenizo en la hondonada, empezó lo que ella llamó, sin título ni cartel ni anuncio formal, el trabajo con caballos difíciles. No tenía nombre oficial, no era negocio registrado todavía, aunque Eulalia ya estaba preparando los papeles para eso. Era simplemente lo que ocurría cuando llegaba alguien con un caballo que los métodos normales no alcanzaban a componer. El primero después de Isaías fue una mujer de Coahuila, luego un hombre de Durango, luego otro de Chihuahua mismo, de un rancho del norte del estado. No llegaban muchos a la vez, porque no era un lugar de muchos. Era un potrero con una cerca de piedra y un bebedero y pasto que se había ido recuperando, y un caballo negro con una marca blanca en la frente, que era la demostración viva de lo que era posible. Cenizo nunca volvió a ser un caballo de trabajo en el sentido tradicional. La pata seguía siendo lo que era, funcional sin dolor, pero no para el tipo de trabajo que un caballo de rancho hace en serio. Pero se había convertido en otra cosa que no tiene nombre exacto en el vocabulario del rancho. Era el caballo que los caballos difíciles miraban primero cuando llegaban al potrero. Era el caballo que se acercaba a los animales recién llegados y los olía sin prisa desde el costado, sin presionarlos, con esa paciencia que había aprendido en su propio proceso largo. Un potrillo llegó en julio del segundo año. Llegó asustado de todo, con las orejas planas y los ojos muy abiertos. Y fue Cenizo quien se le acercó primero y quien pasó 3 días durmiendo cerca de él, hasta que el potrillo empezó a comer sin sobresaltarse. Remedios lo observó desde el otro lado de la cerca de piedra y no dijo nada. Esa noche le escribió a Isaías Murrieta un mensaje corto. Le dijo que el potrillo había empezado a comer. Isaías respondió: ¿Quién se lo enseñó? ¿Usted o Cenizo? Remedios sonrió, que era cosa que hacía poco y cuando lo hacía era difícil no notarlo. Escribió de vuelta: Cenizo sabe cosas que yo todavía estoy aprendiendo. El potrero maldito lleva hoy 2 años, sin ese nombre. En Ojo de Agua la gente lo llama de diferentes maneras, dependiendo de quién hable y de qué tan dispuesto esté a reconocer que se equivocó en su momento. Algunos le dicen el potrero de Remedios, algunos le dicen el potrero del caballo. Los que quieren decir algo más, sin decirlo de frente, le dicen el potrero que quedó bien. Eliodoro Cantú, cuando se le pregunta indirectamente sobre el tema, que nadie le pregunta directamente porque en Ojo de Agua no se hace eso, dice que la mujer trabajó duro y que el trabajo duro merece respeto. Es lo máximo que puede decir. Para el hombre que es en el mundo que habita, ya es mucho. Remedios Garza llega al potrero todos los días a las 7:30 de la mañana, igual que el primer día, con sus botas de trabajo y su sombrero de palma y su libreta. La libreta tiene más páginas escritas ahora. Los números en ella apuntan en la dirección correcta, no de riqueza, que eso no es de lo que se trata, sino de sustentabilidad, de un proyecto que puede seguir y que puede sostenerse, y que produce algo más que dinero. Cenizo la escucha llegar desde que la camioneta entra por la brecha. Para cuando Remedios cierra la portezuela, él ya está caminando hacia donde ella va a estar. No a toda velocidad, no corriendo, con esa caminata tranquila que tiene desde que la pata dejó de dolerle. Se detiene a su lado sin que ella lo llame, y Remedios le pone la mano en el cuello y los dos se quedan quietos un momento mirando el potrero.
El mezquite está verde en junio. La gobernadora que creció de vuelta en algunos bordes habrá que limpiarla otra vez en agosto, porque la gobernadora siempre vuelve y la limpieza es trabajo que no termina sino que se repite. La cerca de Piedra del Norte necesita una reparación en el tramo donde el invierno aflojó algunas piedras. Los becerros nuevos están gordos. El bebedero tiene agua limpia. El mundo que Rosendo Garza dejó endeudado y roto es ahora el mundo que Remedios Garza tiene en pie. No es perfecto, ni es rico, ni es fácil. Es real, es suyo y está en pie. Eso es todo lo que cuentan los que conocen la historia. Que estaba caído y está en pie, que parecía perdido y no lo estaba, que lo que una mano mala puede romper, una mano paciente y trabajadora puede componer. No siempre, pero a veces, y cuando ocurre, ocurre de esta manera, despacio, en silencio, sin que nadie lo vea hasta que ya está hecho. Cenizo resopla largo en la mañana de junio, baja la cabeza y empieza a pastar. Remedios abre su libreta y empieza a escribir.